Hola marketeros, como cada semana, hoy te traigo las noticias más interesantes sobre el mundo de las redes sociales y el marketing digital. Y hablaremos, claro, de Instagram, de TikTok, de YouTube, etcétera, y muchas más noticias sobre marketing. Y ya sabes, si te gusta este contenido, pues suscríbete, dale a la campanita y un buen me gusta, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues bien, estas son las noticias de esta semana. TikTok lanza las suscripciones de pago. TikTok publicó un vídeo a través de la cuenta TikTok Creator en el cual anuncia que su servicio de suscripciones de pago llegará el próximo 26 de mayo y ha sido bautizado como Live Subscriptions. Este programa de suscripciones será muy similar al de Twitch, ya que nos permitirá colaborar con un creador de contenido realizando una aportación económica mensual que tendrá un importe mínimo de $4,99. Los creadores de contenido que se quieran acoger a este programa de suscripciones deberán tener 18 años o más y al menos 1000 seguidores en la red social. Y por el momento solo se podrá acceder a esta mediante una invitación. ¿Qué piensas? TikTok desarrolla minijuegos HTML5 y juegos en directo. TikTok está ampliando el rango de servicios que ofrecerá a través de su plataforma con minijuegos basados en la tecnología HTML5 y serán desarrollados por la empresa ByteDance. Ya en el pasado año, desde TikTok, se anunció el acuerdo al que se había llegado con Zynga para presentar de manera exclusiva en la red social el juego Disco Loco 3D. Y también se presentó por parte de TikTok el minijuego Garden of Wood, desarrollado mediante un acuerdo con la organización sin ánimo de lucro Feeding America, y que tenía como objetivo, dentro de un programa experimental, la obtención de fondos para destinarlos a obras de beneficencia. Ah, y ojo, que también se está explorando la posibilidad de desarrollar juegos en directo. Mola, ¿no? Instagram actualiza toda su interfaz e incluye una nueva tipografía que se adapta a cualquier idioma. Pues sí, Instagram ha anunciado que ha actualizado su interfaz y entre las novedades han presentado una nueva versión del logotipo, además de una nueva tipografía llamada Instagram Sans, que destaca por adaptarse a cualquier alfabeto para que fuera más accesible a nivel mundial. Ahora, el timeline de Instagram tiene un diseño de imagen a pantalla completa, donde el texto es algo secundario, y de hecho, ahora es más complicado de ver, ya que aparece sobre la imagen, algo que va a provocar que se deje poco a poco de utilizar texto para acompañar una publicación, en definitiva. Otro paso más para convertirse en otra versión de TikTok. Primera condena por difundir una llamada íntima a través de YouTube. El juzgado de primera instancia de Sant Feliu de Llobregat ha condenado con 10.000 euros a la youtuber Naya por hacer pública una conversación telefónica privada en YouTube. Y la youtuber publicó la conversación haciéndose bastante viral, por lo que fue demandada por Marta Rubio, conocida en internet como Miare, por considerar que se violó su privacidad al publicar la llamada telefónica privada e íntima entre ella y Dallas Review, quienes habían sido pareja hasta hacía pocos meses. Y la sentencia pone de manifiesto que con esta publicación la intención de Naya era vulnerar la intimidad de Miare y que la llamada se difundiera lo más posible, ya que le pidió a los internautas que se dieran prisa en descargar la llamada. Me parece genial. 4 importantes novedades llegan a YouTube. Pues sí, YouTube ha incluido varias novedades, y una ya os la anuncié la semana pasada, que es una función diseñada para ayudar a sus usuarios a identificar las partes más populares del vídeo que estén viendo. Además, YouTube ha anunciado que implantará la posibilidad de ver un vídeo por fragmentos o capítulos en televisiones inteligentes y consolas de videojuegos. Y también presentaron Single Loop, con la que los usuarios podrán reproducir en un bucle infinito un vídeo en concreto. Y a esta herramienta se accede desde el mismo menú que sirve para ajustar la calidad del vídeo o para activar los subtítulos. Y por último, en el modo de pantalla completa aparecerá un panel con información sobre el vídeo. ¿Qué os parecen estos cambios? Google expande las herramientas de marketing de su buscador. Google ha anunciado sus novedades en herramientas de marketing el pasado martes como parte de su evento Google Marketing Live, que estaba centrado en el sector publicitario en Google Ads, y ha hablado de sus herramientas transversales para todos sus productos como el buscador o YouTube. Y entre las novedades destacan la llegada de la realidad aumentada a los anuncios o la posibilidad de crear nuevos programas de fidelización para los clientes a través de sus servicios. Las herramientas publicitarias de Google se complementan con la llegada de los programas de fidelización de clientes que desde ahora podrán integrarse con Google Ads, aunque de momento solo para usuarios de Estados Unidos. Twitter renueva su plataforma integral de recursos para creadores profesionales. Twitter Media pasa a llamarse ahora
Twitter Create, ofreciendo un aspecto renovado y con una ampliación de sus recursos para dar cabida a otras industrias que también quieran estar presentes en la red social, ya que ahora se abre para incluir también a escritores, podcasters, jugadores u organizaciones sin fines de lucro. El objetivo de Twitter es dar forma a la cultura como creador de contenido profesional, ya seas un administrador de redes sociales, un periodista, un líder intelectual o un creador. La plataforma del pájaro azul espera así que las mejoras y novedades sean del agrado para los más veteranos y también para los más jóvenes, con el objetivo que sea lo suficientemente útil para dar vida a sus ideas en Twitter. Snap se hunde un 40% en bolsa. Las malas noticias llegan para Snapchat y es que sus títulos se han desplomado en torno a un 40% en Wall Street. Y es que la empresa presentó unos beneficios e ingresos menores de lo esperado. Y esto pone en entredicho la evolución de las redes y ha azotado al resto del sector. Por ejemplo, Pinterest cayó un 23% y Meta se dejó un 8%, además de Alphabet y Twitter que también retrocedieron. El metaverso de Facebook tendrá avatares más realistas gracias a la inteligencia artificial. Pues sí, y es que Meta ha desarrollado una plataforma de inteligencia artificial que hará las delicias de muchos. Y es que en la actualidad, los avatares que representan digitalmente a sus usuarios no pasan de tener movimientos poco naturales. Pues bien, los programadores de MyoSwipe trabajan con modelos virtuales a los que entrenan mediante inteligencia artificial para recrear movimientos complejos, tales como rotar un bolígrafo y muchas más cosas. Y ojo que el propio Mark Zuckerberg anunció que el trabajo con estos modelos virtuales musculoesqueléticos, más allá de su aplicación al metaverso y el incremento del realismo de los avatares, también puede contribuir al desarrollo y la mejora de prótesis ortopédicas, rehabilitación por lesiones y también técnicas de cirugía. Tela, ¿no? LinkedIn cambia el algoritmo que clasifica los contenidos. Pues sí, LinkedIn ha actualizado su algoritmo, lo que ha tenido un impacto en la forma en que se clasifican los contenidos, otorgando mayor control a los usuarios sobre sus feeds, de forma que podrán gestionar qué categorías de contenido quieren ver. La actualización de este algoritmo permite a los usuarios seleccionar qué contenidos quieren bloquear para no ver más, y también los usuarios tienen opciones que limitan las categorías de los contenidos que les interesan, y por ello podremos seleccionar la opción no quiero ver esto o minimizar la cantidad de contenidos que aparecen de un autor concreto, y aquellos contenidos de baja calidad que soliciten expresamente interacciones no se promoverán, ya que la plataforma quiere fomentar solo los contenidos de mayor calidad. Y bien, eso es todo por esta semana. ¿Qué noticia te ha parecido más interesante? No olvides dejar tu comentario y recomendar el vídeo si te ha molado, y si te gusta este contenido pues suscríbete, dale a la campanita y un buen like. La próxima semana te espero con más y mejores noticias. Aquí te dejo un vídeo que te va a molar seguro, mis otros 2 canales, y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.